Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, en este nuevo día que el Señor nos ha permitido venir delante de la presencia de Yahweh para poder dar una nueva enseñanza que el Abacadosh nos ha regalado para poderle dar continuidad al tema. Pero damos la cordial bienvenida una vez más de parte de la Keilah Eye Asher Eye. Antes de continuar avanzando en el tema, queremos recordarle que para esta semana vamos a estar dando inicio a la apertura de las enseñanzas de la Torá los días miércoles a las 6 de la tarde en la casa de la familia Torres, así es que no deje de asistir. 6 de la tarde, está cordialmente invitado. Y continuando con el tema, pues en esta oportunidad nos toca siempre el estudio del Sefer Shoftim, la parte quinta en la que estamos entrando. El tema se denomina La casa de José conquista la ciudad de Betel. Vamos a hacer una breve introducción del tema para poder llegar a la lectura del contenido que vamos a estudiar en esta oportunidad, ya que para hacer una breve remembranza, les recuerdo, estamos en el Shoftim capítulo 1 y en este día nos toca iniciar a partir del Pasuk 22. Pero como le decía, vamos a hacer una breve reseña histórica de José. ¿Quién era José? Y en el sentido de que también el tema refiere a la conquista de Betel, vamos a conocer el significado de Betel. Y dice que su traducción en el hebreo es la casa de Yahweh, o simple y sencillamente otros lo traducen como casa de él, cuando no quieren pronunciar su nombre, Yahweh, pero por su significado que usualmente en la traducción española, si lo queremos entender así, o como normalmente la gente lo conoce como casa de Dios, mejor decir casa de Yahweh. Pero en el sentido ahora de conocer también el significado de José, conocer quién es José y su significado. José, en el sentido hebreo, significa él añadirá o él agregará. Eso significa José, traducido Yosef. Según el relato, fue uno de los 12 hijos de Jacob, es decir, de los que conforman parte de las tribus de Israel. Para ser más específico, era el 11º hijo de Jacob, nacido de su amada esposa Raquel, la amada, por la que él trabajó mucho tiempo con Labán. Ya usted conoce la historia. Por lo que él era el hijo preferido de Jacob. Su único hermano de padre y madre fue Benjamín. Los demás hermanos eran nacidos de su otra esposa Lea y de las concubinas de Jacob. Era el resto de hermanos los que formaban parte, los que llegaron, mejor dicho, a formar parte de las 12 tribus. Pero en este caso, él, por ser el primogénito de la amada, es decir, a pesar de que fue el 11º hijo que él tuvo, pero era el
el hijo más amado entre todos los 11 hijos que él tenía. A raíz de ser muy amado por Jacob, los demás hermanos lo envidiaban por ser el favorito, a quien Jacob quería que fuese su sucesor, es decir, el tercer patriarca hebreo. El padre le elaboró una túnica de colores que lo distinguía como el predilecto. Situación que enfureció mucho a sus hermanos, quienes buscaron una ocasión para vengarse. Un día sus hermanos llevaron a sus animales a pastar a un lugar lejano de su tienda, o sea, de su lugar donde residían. Y al pasar el tiempo y al ver Jacob que sus hijos no regresaban, Jacob envió a José a buscarlos y a verificar que se encontraran bien el resto de sus hermanos. Y al ver desde lejos sus hermanos que venía José, planearon matarlo. Rubén, que era el mayor de todos, hijo de Lea, intentó convencerlos de que no era una buena idea matarlo. Pero cuando José llegó a donde todos ellos, lo agarraron y lo pusieron en un pozo de agua, pero estaba vacío. Y lo tuvieron atrapado hasta decir qué hacer, o sea, hasta tomar una decisión qué iban a hacer con él. Al día siguiente pasó por ese lugar una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y los hermanos de José tomaron la decisión que lo iban a vender como esclavo. Cuando los hermanos de José regresaron con Jacob, le mintieron al patriarca diciéndole que solo habían encontrado la túnica de José. Los hermanos de José lo que habían hecho era que la túnica la habían humedecido con una sangre de cordero para hacerle creer a Jacob que había sido atacado José por una bestia y que supuestamente habían encontrado la túnica humedecida de sangre de la bestia que lo había atacado. Es decir, ellos maquinaron y tramaron la mentira que le iban a dar a su padre. Jacob lloró la muerte de su querido hijo desconsoladamente. Y los hermanos llegaron al punto de que tomaron la decisión de vender a los mercaderes que iban para Egipto, que pasaban por ese lugar, y lo vendieron como esclavo. José en esta oportunidad cuenta la historia que tenía 17 años, y cuando lo vendieron a los mercaderes estuvo como esclavo de Egipto durante 12 años. Después de un tiempo fue acusado injustamente de adulterio por su dueña y estuvo en prisión. Tiempo después, al interpretar un sueño profético del faraón, fue liberado y fue elevado a la categoría de chati. Esto significa que fue nombrado como gobernador o primer magistrado después del faraón. Esto fue debido a que él pudo interpretar el sueño que el faraón había tenido. Él estuvo durante un año en la casa de Potifar, que era el faraón, y
más 12 años de esclavos, 13 más 17 de edad que él tenía. Prácticamente a los 30 años él fue nombrado gobernador o primer magistrado después del faraón. Él tenía el mando sobre el gobierno de Egipto. En este tiempo que a raíz de ese sueño, a través de la revelación de ese sueño, se dio una época de hambruna y fue nombrado a raíz de este sueño, fue nombrado gobernador y salvó al pueblo de Egipto e hizo entrar en el país a su familia, porque en Canaán, donde ellos residían, pues estaban viviendo la hambruna y ellos descendieron a Egipto a suplir su necesidad, en ese momento José los reconoció y los apoyó y los perdonó a sus hermanos y les otorgó granos y les dio donde vivir en el país de Gosén, donde se convertirían posteriormente en un pueblo de Israel en ese lugar. Entonces, José o Yoshef, como se traduce en el hebreo, como él se quedó residiendo y gobernando en la tierra de Egipto, el faraón le dio a una mujer egipcia para que se casara con ella. Su nombre era Asenet y tuvo 2 hijos con ella. El mayor, Manasés, el cual cuando nació dijo Yoshef: Yahweh me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Y por eso le puso el nombre Manasés. De allí tuvo un segundo hijo y el nombre que le puso fue Efraín. Es el hijo menor. Y dijo de él: Yahweh me ha dado fruto de la tierra de mi aflicción. Entonces, sus hijos Efraín y Manasés constituyeron, o vinieron, mejor dicho, a formar parte, cada uno formaron parte de las tribus de Israel. Es decir, 10 tribus más estas 2 son las que suman 12 tribus, conocidas como la casa de José, que son las más importantes en el reino de Israel. Y sus ancestros de los actuales samaritanos, Yoshef es visto entre los musulmanes como un profeta de Yahweh. Según el relato bíblico, Yoshef falleció cuando tenía 110 años de edad y su cuerpo recibió un embalsamamiento y fue puesto en un sarcófago, es decir, que tuvo un trato para altos dignatarios, no sin antes pedir como su última voluntad, en un acto de fe, que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, según lo describe el Sefer de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 13, pasuk 19, donde dice que también cuando salieron de la tierra de Egipto, tomó también consigo Moshe los huesos de Yoshef, el cual había juramentado a los Bene Israel, diciendo: Yahweh ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, esta breve reseña nos sirve para conocer que en esta conquista de la ciudad de Betel, quienes conquistan, como el tema lo menciona, dice la casa de Yoshef
conquista la ciudad de Betel. Ese es el tema. Entramos ahora a la lectura. No es José quien va a conquistar, es los descendientes de José quienes conquistan la ciudad de Betel. Veamos lo que dice la lectura y entremos ahora ya al Sefer de Shoftim, capítulo 1, Pasuk 22. Y dice así: también la casa de Yosef subió contra Betel, y Yahweh estaba con ellos. Y la casa de Yosef puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Mire qué interesante esta palabra. Quiere decir que el lugar que ellos iban a conquistar en ese momento no se llamaba Betel, se llamaba Luz. Y esto lo podemos comprobar en el Sefer Bereshit, capítulo 28, versos 18 y 19, donde en esta porción bíblica se hace referencia de este lugar en este evento. Vámonos a esa porción y leamos lo que dice. Y se levantó Jacob de mañana. Aquí está hablando del padre de Yosef. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Quiere decir, amado Sajín, que quien le dio el nombre de Betel fue Jacob o Jacob, cuando tuvo el sueño, y hace referencia que tomó la piedra que había puesto de cabecera. Fue cuando tuvo un sueño y que vio una escalera, y eso puso por señal él en ese momento y denominó al lugar como Betel. Otra cita bíblica que nos hace referencia, siempre en el Bereshit capítulo 36 verso 6, también dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Solo estamos haciendo referencia a estas citas, no vamos a hablar de los temas que toca esta cita, solamente estamos haciendo referencias de que el lugar de Betel anteriormente se conocía como Luz, el lugar, y que está ubicada en la tierra de Canaán. En el Bereshit 48:3, también otra porción donde hace referencia, y en este caso dice: y dijo a Yosef, el Todopoderoso Omnipotente me apareció en Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Otro libro que también hace referencia es en el Sefer Yehoshua, capítulo 18, verso 13, donde dice: de allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet Orón, la de abajo. Entonces, así como hemos hecho mención de estas referencias de citas bíblicas, dando información de que la ciudad de Betel anteriormente se llamaba Luz, podemos mencionar otras citas más, pero por cuestiones de tiempo solo nos vamos a quedar con esas.
es lo sumamente suficiente para poder identificar que el lugar de Betel anteriormente se conocía como la ciudad de luz y que está ubicada en una parte del sector de la tierra de Canaán. Betel, entonces, su significado, como lo decíamos al inicio, significa casa de Yahweh o casa de él. Es el nombre de la ciudad cananea en la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noreste de Jai, por el camino de Siquén, a 30 kilómetros al sur de Silo, a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia, en la Tanaj. Algunos la identifican como la aldea palestina de Beitín y otros con el asentamiento israelí de Beit El. Betel está vinculada en la Tanaj a los patriarcas Abraham y Jacob. Abraham constituye, ¿por qué se dice que está vinculada con Abraham y Jacob? Es porque Abraham constituye un altar en ese lugar de Betel, mientras que Jacob también duerme allí, ya lo leímos en la cita bíblica, y sueña con la escalera de Jacob, una escalera que atravesada por ángeles, por malajines, que se eleva hasta el cielo. También más tarde, el arca de la alianza permaneció allí durante los días de los jueces de Israel. Y Samuel, otro evento, y Samuel celebró allí su tribunal de justicia. Continuemos entonces con la lectura siempre en el Shoftim, capítulo 1. Ahora vamos al pasú 24. Y dice: y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Amados Sajín, como ustedes pueden ver, la casa de José es una interesante y extraña combinación de las dos tribus que salieron de José, es decir, de Manasés y Efraín, en un grupo que hoy se conoce como la casa de José. Y Yahweh, pues ellos estuvieron en la conquista que se hizo de Betel, pero Yahweh estaba con ellos. Podemos darles el crédito de su victoria a su efectivo uso de espionaje, a pesar de que pidieron ayuda para que les ayudaran, valga la redundancia, a
a poder entrar a la tierra para poder tener la verdadera razón de que ellos iban a poder conquistar bien esa tierra, pero era porque Yahweh estaba con ellos, no tanto así porque el espía lo guió o les abrió puertas. Recuerden que las personas prácticamente, o mejor dicho, únicamente somos instrumentos en las manos de Yahweh. Él solamente nos utiliza y nos pone en el camino preciso y en el lugar oportuno donde vamos a servir de instrumentos de bendición para otros. Usted y yo, amado Sajín, no sabemos en qué momento estamos siendo de bendición para otras personas. Solamente tenemos que ser sensibles al Espíritu y dejarnos guiar para que podamos ser instrumentos de bendición, como lo fue en este caso el espía que utilizaron para poder, cuando en el Pasuk 25 pidieron pidieron a este hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos la entrada a la ciudad y haremos contigo misericordia. Y este les mostró, dice la palabra, la entrada a la ciudad. Y fue la razón por la que ellos pudieron llegar hasta el lugar correcto, en el momento correcto. Y fue cuando hirieron a filo de espada y pudieron conquistar la tierra de luz y pudieron habitar la tierra que después fue denominada como Betel. Entonces, ellos habían prometido a este hombre que por haberles mostrado la ciudad, por haberles mostrado la entrada, ellos le iban a perdonar la vida. Y no solamente a él, sino que a toda su familia. Y así lo hicieron y así lo cumplieron. Entonces, amado Sajín, amada Sahayot, usted y yo no sabemos, como les decía, en qué momento estamos siendo instrumentos de bendición para otras vidas. No necesariamente para un caso similar, sino que para diferentes formas. El Señor nos utiliza para diferentes formas para poder ser de bendición para otras vidas. Por eso usted y yo tenemos que ser cartas abiertas en donde podamos servir de bendición para aquellos que no le conocen al Señor. En este caso, dejaron ir al hombre y a toda su familia, y parecía que ellos usaban los eventos que rodeaban, como sucedió en el caso de Rahab. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema allá en Yehoshua? Cuando llegaron los espías, cuando iban a conquistar la tierra de Canaán, que Yehoshua mandó a los espías y utilizaron a Rahab cuando iban a conquistar a Jericó, es decir, a Jericó, para que usted me comprenda. Y eso lo utilizaron, este patrón lo utilizaron como un patrón en esta oportunidad. Esa cita bíblica que la vimos en el caso de Rahab, lo vimos en el libro de Yehoshua, en el capítulo 3, si usted se recuerda, cuando iniciábamos el estudio de Yehoshua.
Pero para todo eso existe un propósito de parte de Yahweh. Ahora, amados Sahim, la enseñanza de este estudio es que usted y yo mantengamos siempre la disposición de nuestra mente y nuestro corazón de ser sensibles al Espíritu para que podamos ser instrumento en las manos de Yahweh para lo que Él nos quiera utilizar. Esta es la enseñanza, amados Sahim. Esta es la reflexión con la que quiero terminar para que usted y yo siempre estemos dispuestos a decirle: aquí estoy, Abacadosh, heme aquí, envíame a mí, donde quiera que yo pueda ser de bendición para otras vidas. Que la gracia y la paz de Yahweh esté con cada uno de ustedes, donde quiera que nos escuche. Disponga su mente y su corazón para que la tefilá, la oración, y la tejilín, la alabanza, obre en nuestras mentes y nuestros corazones. Nos encontramos hasta la próxima semana. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.